Buen día, doctor. Muchas gracias, buen día, Bienvenido. Jorge. La verdad que un placer estar acá contigo y bueno, en esta nueva modalidad que me encanta. La verdad que te estaba elogiando acá un poco el lugar, es comodísimo, lindo, me da ganas de estar. Sí. Capaz que se va a hacer corta la entrevista. Bien, pero Bueno, podemos tomarnos costumbre de que no solamente hablemos de esto. me parece bárbaro porque además de esto es se lo trata. que corresponde, ¿no? De esto se trata, sin dudas. Como tú bien decías, la patología, sobre todo en noviembre azul, si bien uno usa como excusa lo que es la próstata, lo que es los controles del hombre, digo, esto es mucho más grande, ¿no? Es mucho más grande y es tremendamente frecuente. O sea que simplemente basta que el hombre viva los años que corresponda para tener una afección de próstata. Con lo cual, si esta afección de próstata la controlamos, consultamos a tiempo y tenemos ciertas precauciones, esta afección de próstata va a ser mucho menor a lo que podría ser por la edad de la persona o por no haber consultado. Entonces, Noviembre Azul, si bien usa como excusa el tema del cáncer en la próstata, que es tremendamente frecuente, el cáncer más frecuente del hombre, hay muchísimas más cosas. La patología del hombre pasa por el agrandamiento benigno de la próstata, pasa por los controles que tienen que ver con otros tipos de tumores, los tumores urológicos. Entre los 3 tumores más frecuentes del hombre, entre los 5, 3 son urológicos. Es tremendo decir esto, pero está el riñón y está el cáncer de vejiga, tremendamente frecuentes y que a veces uno, por no consultar, no los detecta. También tenemos el cáncer de testículo. El cáncer más frecuente del hombre menor de 40 años es el cáncer de testículo, un cáncer que además se cura en más de un 95%, es de los tumores más curables, ¿no? Nosotros a veces decimos medio en chanza que si uno tuviera que elegir un cáncer, elegiría el de testículo, porque más del 95% se cura. Y está la patología otras, la litiasis, las piedras en la vía urinaria, tremendamente frecuente también en nuestro medio, derivado de la alimentación, de los hábitos. Y todo dentro de la misma especialidad. Todo en la misma especialidad. La mujer tiene patologías muchísimas, los trastornos urinarios, ¿no? Las mujeres mayores muchas veces tienen ciertas incontinencias, tienen las infecciones urinarias a repetición. El hombre mayor tiene disfunción eréctil y es realmente tremendamente frecuente, tremendamente frecuente. Se dice que hombres mayores a 50 años promedialmente hay un 50% con algún grado de disfunción eréctil, o sea que si habrán motivos para ir al urólogo y en este mes obviamente queremos hacer y brindar este tipo de información y generar cierta conciencia porque como decíamos al inicio, la prevención, la consulta precoz evita en gran medida el desarrollo de estas patologías. ¿Al hombre le cuesta más ir al médico y reconocer inclusive lo que le pasa y contarle al doctor? ¿Abrirse? Sí, y eso ha cambiado. Pero sí, es así. Primero, nosotros lo vemos porque muchas veces el hombre va acompañado de su esposa, acompañado de su compañera, acompañado de un familiar, y muchas veces quien habla, muchas veces es el familiar o es la señora. O sea, lo llevan. Lo llevan de la mano, lo llevan de la mano. Pero bueno, había un urólogo brasilero muy experiente que siempre nos decía que el hombre casado tenía una expectativa de vida mayor. Porque la mujer lo llevaba al médico. Seguro. Entonces, y nosotros lo vemos en la práctica diaria todos los días. Pero ha cambiado. Hablábamos antes de empezar esta charla que somos el doble de urólogos en la ciudad de Maldonado en los últimos años. Se ha duplicado. ¿Por qué? Porque el hombre va más. A ver, el departamento ha crecido, claro, la población ha crecido. Pero no duplicaron de 20 a 40, duplicaron. No, éramos 4, ahora somos 8, ¿no? Pero realmente las consultas han aumentado. El hombre va mucho más al urólogo, el hombre tiene más conciencia, el hombre ha perdido esos mitos, el examen de próstata. Pero y todo eso. ¿Va por precaución o va por susto? Yo creo que va por las dos, va por las dos. Pero ha entendido, o sea, la información, todos sabemos, ahora es universal. Antes había que ir a los libros para saber las cosas o tenías que haber sido informado previamente. Ahora estamos siendo bombardeados de información. El hombre que buscó algo de la próstata
inmediatamente Y el tiene... que lo buscó lo encontró en las redes Lo permanentemente. encontró, y el que lo buscó tiene 1,5 millones de videos que te están enviando las redes sociales de lo que son las distintas patologías. Y bueno, y ahí entra el tema psicológico, ¿no? Todos tenemos eso de que empezamos a sentir un síntoma y empezamos a pensar en lo peor, ¿no? Así es la mente a veces, que tiende a tomar ese camino, y bueno, uno también baja un poco las revoluciones, el paciente va al urólogo, y nosotros con simples exámenes logramos muchas cosas, ¿no? Por eso generar esta conciencia nunca está de más, aunque ha mejorado. Ahora, de todas maneras, más allá de que pueda estar viendo en las redes sociales permanentemente temas vinculados a los riesgos del cáncer de próstata, más allá de que empiece a sentir algún tipo de molestia y piense, bueno, capaz que el problema viene por la próstata, ¿se logra que el hombre naturalmente, llegado X edad, supongo, los 50 años, por iniciativa propia y por prevención, tome una rutina de ir al médico una vez por año y consultarle al urólogo sobre cómo está este tema? Cada ¿Sí? vez más y de forma exponencial. También los médicos tienen estas, digamos, rutinas de enviar a los especialistas que corresponden, a la mujer, al ginecólogo, y al hombre, al urólogo, con lo cual esto, como te decía, es exponencial el crecimiento, ¿no? Y también acá una cosa que veníamos hablando y que creo que hace bien recalcar. Las redes sociales dan mucha información, pero cuánta de esa información es fidedigna, cuánta es real y cuánta es basada en la experiencia, y cuánto es lo que llamamos hoy los fake news, y cómo es, digamos, tomada esta información por la persona que la escucha, que la interpreta, y cuánto eso genera en la persona, ¿verdad? Entonces, dicen algunos, ¿no? El que pueda seleccionar la información mejor hoy en día en las redes sociales es quien tendrá más éxito, ¿no? Y creo que eso va de la mano un poco también de este ejemplo, ¿no? Quien pueda recibir información certera podrá servirle, pero la realidad es que muchas veces esta información no es así, y escuchamos por ahí, bueno, en un momento se manejó el tema del PSA, que ya no se pedía, eso le generó al grupo colaborativo en Estados Unidos, que divulgó esta noticia, un aumento del cáncer agresivo en un número impresionante, lo cual alertó muchísimo a la comunidad médica. Ellos dijeron en un momento, bueno, a nosotros un examen de sangre nos sale X precio, esto es caro, no lo vamos a pedir más. ¿Y por qué? Porque hemos visto que los cánceres se mantienen estables. Dejaron de pedirlo en un grupo etario al PSA, ese examen tan sencillo que el hombre debería hacérselo. El PSA es una enzima, una proteína que se mide en la sangre y nos habla del riesgo de cáncer que tiene el hombre. ¿Ah? En la próstata. En la próstata. No es solamente, digamos, específico del cáncer, puede aumentar también en el agrandamiento prostático. Hay hombres con próstatas grandes que tienen este valor un poco alto. Ahí la interpretación del urólogo, en base a otros estudios, el examen rectal y alguno más que hay, sumado a otras patologías. Un hombre con una infección urinaria puede también tener un PSA elevado y no tiene un cáncer. Por eso, ojo, no hay que alarmarse con valores que pueden ser elevados de este estudio tan sencillo de hacerlo y tan importante, y que por recomendaciones internacionales, y redondeo aquí el tema del PSA, el hombre sin antecedentes de cáncer de próstata en la familia se lo empieza a hacer a los 50, es la recomendación. Pero con antecedentes hay dos escuelas, una que dice a los 40 y otra que dice a los 45. O sea, empezar antes. Dos preguntas de la conversación popular. Como se dice a nivel popular, ¿el tacto anal se sigue haciendo en los hombres? Sin duda, sin duda. El examen rectal es la única forma que ¿Se es menos hombre porque el doctor haga una intervención de ese tipo? Absolutamente. No, no sé ni qué decirte, porque realmente... Pero eso ha cambiado mucho, Jorge, porque el hombre ha perdido un poco ese mito, ese tabú. Y el examen es un examen tremendamente, digamos, sencillo, que se genera de una forma donde todo eso del miedo, donde todo eso del tabú del hombre se ha perdido muchísimo. Y yo te voy a dar un ejemplo
con lo que ha pasado con la especialidad de urología en el país. Nosotros tenemos un índice de urólogos o urólogas mujeres bastante más alto que el resto de los países de Sudamérica. Se dio ese fenómeno. Hay muchas urólogas mujeres en Uruguay para la proporción de urólogos. Y el hombre no va menos a la uróloga mujer a contarle todas estas cosas, ¿no? A contarle que tiene disfunción eréctil o a quizá tener un tacto rectal. Ha cambiado. Entonces realmente eso ha pasado a un segundo plano. Y es un estudio que cuando lo amerita, no quiere decir siempre, es irreemplazable. Porque si yo puedo tocar el órgano y darme cuenta que en vez de blandito como debería ser, tiene una zona dura como una piedra o como un granito que uno toca y ve que ahí puede haber un tumor abajo, ¿por qué hacer otras cosas a veces que son quizá irradiarlo a la persona o pedirle 1,5 millones de estudios o dejar pasar por alto algo que es tan sencillo y que realmente el hombre por suerte lo ha aceptado? Bien, y a su vez también, ¿el hombre sabe qué es la próstata? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve? ¿Hay docencia en ese sentido? Porque yo creo que también se habla muchas veces, y se habla y se repite, pero no, nadie se sentó a decir o se sentó frente, googleó y buscó. Hoy la información está en el bolsillo, la tenemos en el celular, pero no de repente muchas veces vamos a la fuente de información. Sí, En 2 minutos, la próstata, ¿dónde está y para qué sirve? ahí está. La próstata es un órgano que está en una especie de encrucijada de varios otros sectores. ¿Por qué? Porque por dentro pasa la uretra, que es el cañito por donde el hombre orina, con lo cual si crece, obstruye y cierra la vía urinaria y el hombre empieza a orinar peor, chorro más fino, chorro débil, orinar muchas veces, queda con orina adentro, siente que tiene que ir 2 o 3 veces al baño para poder vaciar. Entonces, primera cosa, envuelve a la uretra. Está en íntima relación con la vejiga, puede comprimirla un poco, hacerla más chica, dificultar también eso el almacenamiento que tenemos de orina y por eso aguantar varias horas. Está en íntima relación con los nervios que van hacia el pene y de esa forma determinan la erección, está pegada y por eso las cirugías de cáncer de próstata pueden tener una afectación en lo que es la parte sexual del hombre y eso tiene que siempre quedar muy claro. Y es un órgano que tiene también una función de secretar sustancias que van a llevar al semen a la capacidad reproductiva que puede tener el hombre. Y también con esto ayudar a lo que son los testículos con la testosterona y se alimenta de testosterona. Entonces a veces uno tiene que tener muy en cuenta eso, porque hay hombres que entran en lo que es la andropausia, otra patología tremendamente frecuente del hombre mayor, y quiere empezar a recibir testosterona. Tenemos que decirle, muy bien, pero sepa que es la comida, el alimento de su próstata. Hay un riesgo. Hay un riesgo de que la próstata empiece a crecer de forma desmedida porque está recibiendo testosterona de afuera, exógena. Entonces, las funciones son varias, pero sobre todo está localizada en una encrucijada. Está al lado del recto, nada más ni nada menos que la porción final del intestino, y también puede causar ahí algún tipo de alteraciones. Es un órgano realmente tremendamente importante. Y que crece de una forma exponencial, ¿no? Crece de forma exponencial en algunos hombres de forma desmedida y por eso la cirugía de próstata es tan pero tan frecuente, y en otros podemos manejar con distintos tratamientos farmacológicos, medicación que logra. Hay por ahí también algunas teorías de lo que es la fitoterapia, los yuyos, hay hombres que toman, hay algunos que puede haber algún trabajo científico por ahí que mostró cierta eficacia, pero bueno, digo, son todo decisiones para tomar en conjunto. Ahora, la prevención, me refiero, la consulta desde temprana edad, ¿de alguna forma puede ayudar a evitar el extremo de un cáncer? Eso sin duda, porque si nosotros tenemos a la persona que consulta de forma precoz, hombre de 50 años que viene a la consulta y comienza en una rutina de PSA, lo más probable es que si este PSA va en aumento y el aumento es un aumento exponencial que le va a pasar a todos, pero cuya pendiente es mucho mayor que el promedio,
este hombre es un hombre con posibilidades de cáncer. Y yo, si lo tiene, tengo estudios para detectarlo precozmente y de esa forma Agarrarlo a tiempo. agarrarlo a tiempo. Y hay tratamientos previos a la cirugía. Sin duda. Primero que si estamos hablando de cáncer, hay tratamientos varios. Hoy en día hay otros tipos de opciones. Hay fármacos, hay radioterapia, hay lo que se llama la braquiterapia, hay crioterapia, hay Eso es radiofrecuencia. todo nuevo, todo de esto. De este los último últimos tiempo, años. ¿sí? Yo creo que si hay dos enfermedades o dos o tres que uno diría la bibliografía y la biblioteca es inabarcable, uno es el cáncer de próstata, otro es el cáncer de mama y otro es la patología isquémica del corazón, el infarto, etc. Estamos hablando de que la bibliografía, los tratamientos y las novedades son diarias. O sea, es casi imposible ir a la par de lo que son la información que se produce y los tratamientos que surgen, ¿no? Está el robot para operar la próstata. Imaginémonos si será frecuente esta patología y si será difícil también en algún aspecto su tratamiento cuando hay que sacarla, que se creó y se inventó un robot, ¿no? Digamos, lo máximo de la tecnología médica y que generó realmente una revolución, se creó para esta patología, que después se use para operar una vesícula o para operar el estómago o para operar la vejiga, es otro tema. O el ginecólogo lo puede usar u otras especialidades, pero se creó para la próstata, porque está allá abajo, en la encrucijada de todos esos órganos, un órgano encerrado en la pelvis, con el intestino al lado, con los nervios que te van a permitir la erección, con el esfínter que te va a permitir contener la orina, ¿no? Imaginemos, ¿no? Semejante secuela. El hombre queda perdiendo orina luego de una Muchos cirugía. nervios alrededor. Muchos nervios, está rodeado, es una maraña de nervios que al verlo en el robot o a verlo en una pantalla, uno ve eso por 10, por 20, por 30, ¿no? Magnificado en una pantalla grande. Ahora, cuando te dicen operación de próstata, ¿sí, necesariamente es extirpar la próstata o se puede operar la próstata y que siga allí? Cuando estamos hablando de patología maligna, hay que sacarla entera, porque la patología maligna tiene la característica de ubicarse en varios sectores, multifocal. Que yo haya detectado en un sector de la próstata no quiere decir que haya en otros. Claro. Pero la patología benigna, que por suerte es la más frecuente y la que afectará a casi todos los hombres en menor o mayor medida, se opera de otras maneras. Por ejemplo, otra de las innovaciones, el láser de próstata, con el cual entrando por el pene se logra sacar la zona que obstruye la uretra, que hoy decíamos, ese caño apretado por donde hacemos pis y por ahí está obstruido, por ahí operamos, por ahí adentro sacamos, por ahí adentro resolvemos. La cirugía tradicional, por ejemplo, 7 días de sonda y 1 mes cuidándose el hombre para no herniarse la herida. La cirugía láser, 1 día de sonda y 1 semana cuidándose un poco, ¿no? Porque no tiene tajos, no tiene nada, ¿no? Es una revolución tremenda lo que ha logrado también el láser para la patología más frecuente. ¿Hay estadísticas de Maldonado? ¿De cuáles son los números en ese sentido? Mirá, ¿De los hombres de Maldonado? ahí está. Las estadísticas no están a nivel departamental. Ningún departamento tiene. Lo que tenemos son estadísticas a nivel país. Por ejemplo, se detectan más o menos unos 1.500 tumores de próstata cáncer por año. Es realmente un número muy importante. Pero no tenemos a nivel departamental esto dividido. Bien. A un hombre como Carlos, de 40, ¿cuántos años? 40, 4-0. Está entrando, ¿sí? ¿Qué le recomendarías? Y bueno, lo primero que le preguntaría sería si tiene o no algún antecedente en la familia de enfermedades en la próstata. No, en este caso no, particularmente no. No tiene nada. Entonces, como les decía yo hoy al inicio, tenemos a esa edad y menores una patología con cierta frecuencia que es el cáncer de testículo. Le diría que se examine los genitales, sobre todo en la ducha, cuando uno está más relajado, cuando los testículos también no están tan contraídos hacia el cuerpo, porque los testículos tienen ese mecanismo que frente al agua tibia y cuando uno está relajado tienden a ser más fácil de examinar, que el hombre se autoexamine. Al igual que la mujer debe autoexaminarse las mamas
el hombre debe hacerlo con los testículos. Y obviamente el otro paso que siempre vamos a hacer es explicarle a la persona cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades, sobre todo urológicas. Y ahí las enfermedades urológicas no escapan a lo que es el promedio de las enfermedades. O sea, quien no se cuida... Y estamos hablando del riñón, de la próstata, de todo, hablando de la de vejiga, todo, de todo. de todo. Quien tiene una alimentación desmedida en comidas, alimentos procesados o lo que se llama muchas veces la comida chatarra o un exceso de grasas, un exceso de azúcares, tiene más riesgo de un agrandamiento de próstata, tiene más riesgo de un infarto, tiene más riesgo de un Alzheimer, tiene más riesgo de un accidente cerebrovascular, tiene más riesgo de todo. El que tiene una vida tremendamente estresada, donde las actividades laborales, familiares, sociales, lo tienen en una situación de estrés constante, esa persona está inmunodeprimida. Cuando uno está estresado, uno está inmunodeprimido. A más de uno le habrá pasado, después de un gran evento de estrés, se engripa. Sí. ¿Por qué? No es que, porque bajaste las revoluciones y te engripaste. No, estuviste inmunodeprimido frente a ese evento de estrés. Y bueno, quien lo tiene, lo mismo. La obesidad, el que tiene un sobrepeso, y cuanto más, peor, también es una persona que tiene un metabolismo, sustancias que no están reguladas. O sea, es realmente, usando el sentido común, uno puede hacer mucho más a veces de lo que es la información científica, ¿no? Uno tiene que aplicar ambas. Al estilo de cómo lo hacen las mujeres, que tienen una rutina, tengo entendido yo, de ir a hacerse un examen una vez al año. Lo mismo tiene que hacer el hombre después de los 40 por iniciativa propia sin que ningún médico se lo indique. Mira, el hombre en términos generales para el control urológico, como decíamos, a los 50 sin antecedentes familiares y a los 40 o 45 con antecedentes. Eso no quiere decir que un hombre de 45 años sin antecedentes familiares deba ir al urólogo. Ese hombre puede esperar hasta los 50 cuando es estrictamente lo necesario. Lo mismo pasa con la mujer. No quiere decir que una mujer con 28 años debe ir a controlarse el tema de las mamas. Sí tienen que ir a controlarse otras cosas, por eso van al ginecólogo. Pero, ya te digo, según la patología, es según el control. Y en un estudio de sangre ya podemos saber si hay algún indicio de algo en la próstata. Sin duda, tan simple como eso. Un simple estudio de sangre que sale con las mismas rutinas, porque uno a veces se hace un estudio de colesterol, un estudio de glicemia, un hemograma, función renal, que vaya el PSA junto, sobre todo en esos rangos etarios. Algo que no pregunté y es interesante que la gente lo sepa. No, creo que apuntar a que no solamente hablemos de próstata y no solamente hablemos del tratamiento, sino que tratar de apuntar a lo que es la prevención y de todas estas enfermedades que son tremendamente frecuentes, ¿no? Digo, sin ir más lejos, la insuficiencia renal que causa diálisis, a lo cual nadie quiere llegar, una de las causas muy importantes en nuestro país son las piedras de las vías urinarias, la litiasis. Entonces, la litiasis es algo que va muy de la mano del estilo de vida, muy de la mano ¿Cómo se puede evitar de los alimentos. la formación? Igual que casi todo lo que decíamos, tratar de tener una alimentación balanceada, no exagerar, por ejemplo, la sal, es algo que predispone mucho a la formación de piedras, las grasas, los azúcares, pero sobre todo ser sedentario, tomar poca agua, tener sobrepeso. Esas son las personas que van a estar más afectadas de la litiasis. Y en nuestro país es un caso serio, porque tenemos más insuficiencia renal con diálisis que en otros países. Si vemos a nivel internacional, los números son inferiores a lo que es en Uruguay. Doctora Aguiluz, gracias por la visita. Un gusto. Ha sido una interesante charla. La verdad que pasó tan rápido que seguiría hablando mucho más. Bueno, que sea a ver, Carlos, ¿cómo te resultó? Que sea la primera de varias. Pasó rapidísimo. Sí. Bueno, cómo no. Pero hay de todo para hablar, y mucha docencia para hacer, mucha docencia. De que todo. Además quiero decir que, bueno, que el doctor no solamente tiene prestigio a nivel departamental, sino a nivel nacional. Es una referencia en el tema. Un hombre joven, pero muy capaz. Bueno, la verdad que sí que nos dedicamos bastante también a la parte académica y, bueno, creo que se nota un poquito el entusiasmo y que nos gusta transmitirlo. No, y además me da la impresión también que en la medida que la especialidad que el profesional elige, el tiempo demuestra que se va evolucionando
hacia la calidad de vida, ¿no? Has mencionado un montón de alternativas que aparecen con el tema de la próstata que de repente hace 10 años atrás se imaginaban mucho más lejanos. Pero por totalmente, ejemplo. totalmente. Y para no dejar atrás un tema, y a modo de una frase, ahora que hablabas de calidad de vida, ¿cuántas mujeres con incontinencia, pérdidas de orina, urgencia? Las mujeres tienden a ir muchas veces al baño, dejan de hacer actividades, dejan de salir por estos trastornos. Y son trastornos que la enorme mayoría tiene un tratamiento, y la afectación de la calidad de vida para quien tiene incontinencia, que a veces son personas mayores, y todo lo que eso genera, Sí, y a veces con una pastillita sí, está solucionado. Claro. La persona a las 48 horas se va y me dice, ya está, mejoré, doctor, con esa pastillita. Bueno, era tan sencillo como eso. Ahora la persona arranca a tener una calidad de vida en serio, a salir, etcétera, y no lo hacía antes porque se orinaba, porque tenía síntomas. Y eso es tremendamente frecuente.